Hola a todos. Este día vamos a compartir la sesión número 4 del estudio que estamos haciendo del tema cómo escuchar la voz de Dios. He escuchado tremendos testimonios de algunos pastores, algunos de ustedes que me han compartido cómo Dios les está hablando a través de este estudio. Y para mí pues es una gran satisfacción el seguirlo haciendo. Hoy vamos a llegar pues a la cuarta sesión y pues después lo vamos a seguir comunicando esta enseñanza en otros formatos, pero por ahora vamos a llegar hasta este momento, hasta este punto, el cuarto punto, y luego pues vamos a proceder con los temas de la red que estamos abordando en este año. Así es que les felicito por estar acompañándonos. Quiero siempre comenzar pues explicándoles este gráfico. Les recuerdo que el libro Experiencia con Dios es el que estoy usando como base para el estudio y para mí está siendo una experiencia maravillosa. Desde hace un par de meses que empecé el estudio, pues Dios realmente me conquistó mi corazón para buscar una relación de amor con Él, de intimidad y pues buscarlo en buenos tiempos del día, frecuentemente, casi todos los días, y para mí pues es una experiencia fabulosa. Así es que quiero explicarles en términos generales las 7 realidades de experimentar a Dios, que es lo que está al corazón de toda esta enseñanza. En primer lugar, entender que Dios siempre está trabajando y lo que Él quiere que es mostrarnos su obra y que nosotros caminemos en obediencia, no solo para hacer cosas, sino que para que lo experimentemos a Él en el camino. En la sesión número 1 vimos que los nombres de Dios no solo están ahí para una fórmula mágica o casi una superstición para uno para estar diciendo los nombres de Dios. Más bien los nombres de Dios se manifestaron a esa persona para traerle una respuesta específica a la necesidad que tenía ese individuo. Y pues Dios se le manifestó de esa manera. Entonces la persona dijo, le vamos a poner a este lugar Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Todos esos nombres son nombres que realmente nos cuentan una experiencia con Dios. Y eso es lo importante de lo que ahora estamos hablando, que no solo es que vamos a hacer cosas para Dios, sino que en el proceso lo vamos a ir experimentando. Entonces, como realmente nosotros no le vamos a obedecer de una vez a Dios, a veces nos da miedo, no creemos y tenemos muchos problemas para proceder. Y yo en mis 40 años de cristianismo, les diré, he experimentado estas cosas y son ciertas. Entonces Dios lo que hace es que nos invita primero a una relación. Es lo que dice este gráfico. Cuando Él quiere hacer una obra, antes de decirnos hace esto, lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él. De esa manera nos sensibiliza para su invitación a trabajar con Él. Luego Él nos habla y ya vamos a explicar cómo es que Dios habla. Eso cuando tenemos bien claro lo que Dios quiere que hagamos, muchas veces lo que sentimos es mucho temor y es una crisis de fe. Esto cuando la superamos nos lleva a ajustar nuestra vida, nuestra mente, lo que sea. Para algunos puede representar irse a otro país, cambiarse de vecindario, dejar amistades, cambiar mentalidades, muchas cosas. Y para que finalmente podamos caminar en obediencia experimentando a Dios. Esto es increíblemente buenísimo. Se lo recomiendo que puedan disfrutar de todo esto. Así es que hoy vamos a cubrir el tema desde el punto 3 de la invitación, Dios habla, y un poco de la crisis de fe, cómo nos ajustamos la vida para obedecer y experimentar. Entonces vamos a comenzar con este versículo fabuloso que Pablo comparte en Corintios y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué pasaje más especial en el cual Dios nos manifiesta su deseo de utilizarnos de por qué Él pudiera mandar a ángeles, hacer que la gente cambie así de manera mágica. Pero no, ¿verdad? Él espera que su pueblo, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, actúe y seamos las manos de Dios aquí en la tierra. Somos la voz de Dios, somos la gente que está proclamando su mensaje sobre la tierra. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo es que Dios nos invita a su obra.
Recuerden que nos está invitando primero a una relación de amor y ahora nos está apuntando a qué cosa es lo que Él quisiera que nosotros hiciéramos o en qué dirección deberíamos de caminar. Vamos a tomar algunos ejemplos de cómo es que Dios invita a su obra. Y eso es bien importante porque muchos de nosotros, y yo me incluyo, yo en todo mi caminar y en mi vida he emprendido muchos proyectos, cosas que realmente han requerido mucha fe. Pero al final me pongo a pensar que eran cosas que yo quería hacer. Y gracias a Dios en su misericordia, pues Él dice que endereza nuestras veredas y hasta la fecha estoy aquí. Pero no se trata de cumplir mis deseos, sino de entender cómo Dios se está moviendo para caminar y entender la invitación que me hace a unirse a esa obra que Él ya está haciendo. Por ejemplo, cuando Dios quería salvar a la gente de una hambruna severa, Él lo que hace es ayudar a José a que comprenda que viene un tiempo de abundancia, un tiempo de sequía, y Él mismo dice, Dios es el que revela estas cosas y da sabiduría. Y trae esa palabra a Faraón e inmediatamente Dios lo promueve. Hay promoción, pero fíjese bien que no es el sueño de José el que se cumple. Es decir, no es que él anda buscando eso, al contrario, está como retenido, está hasta preso. Pero cuando es el momento de Dios y él obedece y entiende lo que Dios quiere hacer, entonces se manifiesta el plan de Dios. Lo primero es qué es lo que Dios quiere hacer. Otro ejemplo interesante. Cuando Dios quiere salvar a su pueblo de ser masacrado, recuerda aquel hombre malvado, Amán, había logrado que el gobierno decretara un genocidio del pueblo judío y ya no había marcha atrás. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios había preparado con el tiempo a una jovencita que se llamaba Esther para que tuviera acceso a la corte real, como la reina que era. Y eso cambió las cosas. Entonces, Esther entendió qué es lo que Dios quería hacer y se dejó usar. Mire que cuando eso pasa, las cosas son poderosas. Por eso decíamos en el estudio anterior que Dios puede lograr en 6 meses más de lo que nosotros pudiéramos lograr en 60 años. Todo es que nos alineemos con lo que Él está haciendo sobre la tierra. Por ejemplo, cuando el Señor iba a enviar al Mesías, ¿qué hace? Envía a Juan el Bautista a preparar el camino. Vea qué importante es entender que Dios tiene un propósito. Él quiere hacer algo y luego entonces usa a las personas que están sensibles a su voz para que le ayuden a cumplir ese propósito porque somos las manos de Dios, somos los embajadores de Dios aquí sobre la tierra. Espero que haya comprendido esa idea que es más importante buscar cómo Dios se está moviendo a nuestro alrededor. Cuando el Señor Jesús necesita una tumba, ¿qué hace? Poner en el corazón de un hombre rico que se llamaba José de Arimatea para que intercediera ante Herodes y de esa manera poder darle una sepultura digna a nuestro querido Señor Jesús. Entonces, vea qué importante es esto, entender cómo Dios está trabajando para poder escuchar su invitación. Tenemos que entender que Dios tiene su tiempo para actuar, porque usted puede pensar que Dios quiere hacer algo hoy o mañana y le va a avisar a usted hoy para que mañana sean las cosas. Los tiempos de Dios no son así. Los tiempos de Dios son, pues, en su vasto en su mente tan profunda, pueden ser prontos o pueden tardar décadas. Recuerdo cuando dice la escritura que el pueblo de Israel clamó a Dios, entonces dice que Él les envió a un libertador, pero ese libertador lo mandó bebé, acababa de nacer Moisés, y 80 años después, cuando Dios había trabajado en el carácter de ese hombre, entonces se opera la salvación, la liberación del pueblo de Israel. Mire qué cosa más increíble. No debemos apresurarnos, hermanos, a estar siempre haciendo cosas para Dios. Yo le invito para que deje el activismo. O sea, esa cosa que le agarra a uno de siempre estar haciendo algo. Algunos de nosotros hasta nos enorgullecemos de decir que siempre estamos ocupados,
haciendo algo. Y yo me pregunto, entre todas esas cosas, apartamos tiempo para estar con Dios, para escuchar su voz. ¿Cuánto de lo que estamos haciendo es solo porque a nosotros nos gusta, porque queremos hacer algo, pero no es la voluntad de Dios? O no está en lo que Dios quiere hacer en ese momento. Es bien importante que no seamos ese tipo de persona activista. Dios tiene su tiempo en el cual nos permitirá unirnos a su proyecto. Lo más importante es estar sensibles a su voz y ver qué es lo que Dios está haciendo para poder entender su invitación. Y mire, lo que Dios está haciendo, hermanos, es formar su carácter. Yo siempre vuelvo a ese pasaje que dice que el objetivo por el cual Dios le escogió a usted y a mí, nos predestinó, fue para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el destino del cristiano. Cada vez que usted encuentre un para qué, le habla de propósito en la Biblia. Entonces, este Romanos 8, 21 y 30 nos dice que Dios nos ha escogido para que seamos hechos conformes al carácter de Jesús. No se trata de cosas superficiales, sino de carácter. Eso va a tomar tiempo y Dios está formando su carácter. Dispóngase, hermano, a la preparación de su carácter para que Dios lo pueda poner a otros niveles de liderazgo. Y como lo repito, eso puede tomar años. A Moisés le tomó 40 años, a José le tomó desde que era un adolescente hasta que él tenía unos 30 años. Jesucristo tuvo paciencia y esperó hasta que tener 30 años también. Aunque él podía haberlo hecho mucho antes, él esperó. El rey David fue ungido siendo un adolescente, pero también tuvo que pasar un tiempo de preparación, de formación de su carácter, hasta que ahí por los 30 años, pues también ya fue el rey de Israel. Entonces, como le repito, dispóngase a la formación de su carácter porque Dios tiene cosas grandes para usted. No pierda la paciencia. Algunos de ustedes dirán, y yo si ya tengo 60 años, acabo de recibir a Cristo, o hasta ahora estoy entendiendo estas cosas. No se preocupe, hermano. Dios tiene sus planes. Moisés tenía 80 años cuando Dios le llamó y le dio 40 años más de vida. Así es que lo más importante es que usted se disponga a partir de ese momento a ser obediente a dónde es que Dios nos quiere dirigir. Porque Dios conoce los límites de nuestra fe y cuánta responsabilidad podemos manejar hoy. Así es que usted tal vez está soñando que Dios lo quiere poner de director de su denominación o quiere fundar un instituto bíblico y quizás lo primero que Dios le va a ver si usted trae para eso es ponerlo a hacer la limpieza de los baños de un instituto bíblico. Y él va a probar, usted tiene que ver que su corazón pueda estar humilde para el Señor. Cualquiera sea la misión que Dios le dé, hágala con todo su corazón. Cualquiera sea la misión que Dios le dé, hágala con todo su corazón. Eso va a ser especial. Recuerdo escuchar a Marco Witt en una ocasión que él estaba compartiendo su testimonio cuando recién salió del Instituto Bíblico. Él fue a buscar trabajo de pastor de jóvenes y lo contrataron. Y el primer día que él llegó bien vestido a su trabajo, una persona lo llevó a los servicios sanitarios de la iglesia y le dijeron que su primera tarea era lavar todos los inodoros y dejarlos bien limpitos. Y dice que él se sintió bien humillado, bien avergonzado y les dijo que quizás se habían equivocado porque él había pedido trabajo de pastor de jóvenes y le estaban poniendo trabajo de otra cosa, ¿verdad? Entonces le dijeron que no, pues que esa era su primera tarea. Así es que él dice que los empezó a lavar y tenía una furia, ¿verdad? Que raspaba con fuerza esos inodoros hasta que los dejó todos bien, bien limpios. Y al final que él salió todo sudado y sucio de ese lugar, con una gran sonrisa le dijeron, el trabajo de pastor de jóvenes es tuyo, porque nos has demostrado que eres una persona humilde. Mire cómo son las cosas. Dios quiere, hermano, formar en nosotros humildad. Ese liderazgo que nosotros conocemos autoritario, que creemos que solo es demandar, pues Dios tiene que trabajar en nosotros porque vamos a hacer daño si nosotros llegamos a posiciones de autoridad.
Algunas personas han llegado a posiciones de autoridad en la iglesia solo para cometer grandes errores, para destruir familias, para embolsarse dinero, para dividir las iglesias. Hermanos, si Dios no lo pone ahorita en una posición de autoridad, sepa que Él está trabajando en su vida. Jesucristo es un gran ejemplo. En este pasaje que tenemos aquí, Él nos dice lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja. Entonces, yo también trabajo. Así es que escúchenme, dice Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vamos a desprender las enseñanzas de este pasaje de las Escrituras. Primero, el Padre ha estado trabajando hasta ahora. O sea, hermano, esa es una realidad que usted y yo tenemos que despertar. Dios ya está trabajando. Dios ya está conmoviendo corazones. A veces nosotros nos equivocamos. Vemos gente que tiene caras enojadas, amargadas, pero quizás están así porque están esperando que usted les diga algo diferente a lo que ellos oyen todos los días. Dios ya está trabajando en las personas, pero nosotros nos equivocamos. En este sentido, tenemos que ser como el siervo de Eliseo, quien tuvo que tener esta experiencia de que le abrieran sus ojos espirituales para poder ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de este mi siervo. Entonces, para que vea, ¿verdad? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Mire qué interesante que ver lo que ve los ojos naturales es una cosa, pero ver lo que Dios mira, eso es ver. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Qué cosa más extraordinaria. Eliseo estaba rodeado del ejército enemigo que lo quería secuestrar para que ya no le alertara al rey sobre el mal que venía y así ganar las batallas. Pero mire, Dios lo libra y le hace ver al siervo de Eliseo que hay un mundo espiritual donde Dios está obrando. Eso es algo que nosotros, esa experiencia es algo que nosotros necesitamos también. Entonces, para reconocer la actividad de Dios a su alrededor, definitivamente tienen que pasar dos cosas. Primero, usted tiene que empezar una relación de amor en la intimidad con Dios. Esto, hermano, no hay más escapatoria que dedicar tiempo para leer la palabra, para orar, para estudiar la palabra, reflexionarla, reflexionar en lo que Dios le dice, estudiar algún libro como el que estamos estudiando, que siento yo que trae mucha frescura. Algo tiene que hacer usted, apartar tiempo. A mí me ha tocado apartar tiempo en la madrugada. Dios me comenzó despertando y luego yo he empezado a poner la alarma porque es un disfrute maravilloso. Yo me he estado perdiendo esa bendición y me recuerdo cómo la escritura dice que el Señor Jesús se levantaba cuando todavía era muy oscuro, dice, la madrugada, para tener comunión con su Padre Celestial. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros, hermano? Yo le invito, no va a poder escuchar la voz de Dios si no comienza usted un tiempo así. Así es que le invito a que lo comience a buscar. No va a pasar así nomás, hermano. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que buscar un tiempo a solas con Dios y Dios tiene que abrir sus ojos espirituales. Esa es mi oración todos estos días. Señor, abre mis ojos, ayúdame a ver lo que tú quieres que yo vea. Es una de las cosas que tiene que suceder. Siguiendo con el pasaje. Entonces, lo primero es entender que Dios está trabajando, pero necesitamos que Él nos abra los ojos y no nos lo va a abrir si no nos metemos a buscarlo a Él, a tener una intimidad con Él. En segundo lugar, dice Jesús que Dios lo tiene trabajando a donde Él ya está, a donde Dios ya está trabajando. Entonces ahí es donde Jesús quiere estar.
Esa es la dimensión del cristiano. Mire cómo no es la cosa de que yo estoy trabajando en algo que yo quiero y le estoy pidiendo a Dios que me bendiga. No, yo estoy trabajando donde Dios está trabajando y Él allí me quiere tener. En tercer lugar, dice Jesús, yo no hago nada por mi propia iniciativa. El Señor Jesús decía eso. No quiero hacer nada si el Padre no me dice que eso es lo que tengo que hacer. Hasta les decía a sus discípulos, si el Padre no me los manda a ustedes, a mí yo no los recibo. O sea, todo lo recibía Jesús del Padre. Entonces, eso es una cosa muy importante. También dice Jesús, yo miro para ver lo que Dios está haciendo. Hermano, qué tiempos más importantes lo que estamos viviendo hoy. Estamos en el año 2021. El año pasado, en el mes de marzo, comenzó esta pandemia del COVID-19 que ha matado millones de personas y todavía seguimos en esta situación. Europa está comenzando a cerrar ciudades otra vez, países enteros, y no salimos todavía. Entonces hay mucha incertidumbre, mucha preocupación. Hoy en día que tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo y no solo esperar a que pase todo para volver a lo mismo. No, hermano, no debe ser, no se conforme. Otra cosa que dice Jesús, yo hago lo que veo que el Padre ya está haciendo. Qué cosa más increíble. Si Dios está trabajando en eso, es lo mejor que yo puedo hacer, dedicar mis energías a algo que Dios ya comenzó. Eso me va a garantizar a mí el éxito. Por otro lado, hermano, no se preocupe de equivocarse o de hacer otra cosa porque el Padre le ama. Y usted está aprendiendo a caminar en esa obediencia. En la medida que usted lo haga, va a ir experimentando la comunión con Dios y cada vez va a tener más confianza, más seguridad en lo que Dios le manda hacer. Por último, dice Jesús que el Padre me muestra todo lo que Él está haciendo. Ahí ese es el nivel que nosotros necesitamos, seguir este ejemplo de Jesús y anhelar llegar a ese punto donde el Padre nos muestra lo que está haciendo y entonces es bien fácil decidir qué hacer, ¿no es cierto? Porque el Padre lo está haciendo, entonces lo mejor que podemos hacer es seguir su dirección. Así es que reforzando la idea, no siga pidiéndole a Dios que bendiga sus planes. Mejor busque por la invitación de Dios a unirse a lo que Él ya está haciendo. Hermano, yo le digo, yo he estado haciendo lo primero, haciendo planes, metas, sueños y diciendo, Dios bendíceme, Dios provéeme para hacer estas cosas. Qué tremendo. Hubiera sido más fácil que yo buscara la dirección de Dios y hacer solo lo que Él quiere que yo haga, donde Él me invita a trabajar para unirme a Él a lo que Él ya está haciendo. El trabajo con la red de pastores Hechos 2 es algo que Dios me viene inquietando desde hace más de 20 años, pero en los últimos 10 años es que yo siento que Dios me ayudó a que no me enfocara más en ciertas capacitaciones que yo daba para el mundo empresarial y cerró las puertas violentamente, aunque ya vamos a hablar eso de las puertas cerradas, ¿verdad? Pero me enfocó y me alineó a trabajar con los pastores. Yo creo que si desde el principio yo hubiera buscado a Dios, creo que más rápido hubiéramos estado haciendo este trabajo, pero ahora estoy comprendiendo cómo debe ser. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo? ¿Cómo revela Dios sus propósitos y sus maneras de operar? Esto es un pequeño repaso también y un pequeño cierre, ¿verdad? Del tema que estamos abordando hoy. ¿Cómo habla Dios? Esto es bien importante, hermano. Esto ya lo compartimos, pero si es primera vez que usted ve esta enseñanza, no estamos hablando de que Dios habla con voz audible o con sueños o cosas así, porque puede ser, ¿verdad? Yo le diré, Dios me ha hablado a mí en sueños, he escuchado su voz, he visto visiones y no hay duda que ha sido Él quien me ha hablado. Pero no debemos nosotros ser personas que busquen este tipo de cosas porque Dios ha dejado su palabra para escuchar su voz. Es lo primero que tenemos que buscar. Hay iglesias donde hasta le invitan a las personas a cometer pecados. Por ejemplo, le dicen, mire, esta es la persona con la que usted se tenía que casar. Aquella no es, ¿verdad? Esta es la que Dios le ha preparado.
¿Qué dice la palabra? Que Dios aborrece el adulterio, entonces eso no es de Dios. Ahí es donde nosotros debemos saber que la palabra es la primera cosa que Dios usa para hablarnos. La palabra de Dios. Todos los días la tenemos que leer. Y mientras más años usted tiene en el Señor, tiene que leer más la palabra. Ya no se debe conformar a un versículo, hermano. Eso como que usted se come un arroz diario. Hoy en día, después de estas décadas pues, de cristianismo, estamos leyendo 5 capítulos de la Biblia. Estamos usando ese recurso que está en los celulares hoy de la Biblia, que tiene planes de lectura para leerla en un año. Todos los años estamos leyendo toda la Biblia. Ese debe ser la meta, ¿verdad? No le digo que si usted está ahorita leyendo un versículo, que mañana comienza a querer leer un año. Pero sí es importante que usted sepa que la palabra de Dios le va a hablar. Entonces hay que buscarla todos los días y leer todos los capítulos que sean necesarios para que Dios nos hable. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice. O sea, el solo leerla tiene una acción de vida en su corazón. Dios nos habla a través de la oración. Cuando estamos orando, inquietud, recuerde que la oración es hablar con Dios. No es estar gritándole a Dios, pidiéndole cosas, sino que es estar en un diálogo. A veces usted está callado. Por eso es la madrugada, hermano. La madrugada es un silencio total. Nadie está llamándole por teléfono ni mandándole mensajes. Usted está ahí quieto y en esos momentos usted puede quedarse callado y esperar que Dios le hable, le ponga un sentir. Otra manera en que Dios habla también es a través de las circunstancias. Cuando Dios hace que circunstancias se crucen. José tenía años de estar preso y un hombre inocente y él quería pues salir adelante. Y de repente se cruzan las circunstancias que llegan 2 empleados del Estado ahí que le piden que les interpreta los sueños, él lo hace y con el tiempo, esa acción que él toma, todo se alinea para que él camine en la voluntad de Dios. Hay cosas que pasan, ¿verdad? Que usted no tiene control y que Dios las hace que se alineen. Ponga atención, hermano. Ponga atención a esas cosas. Cuando pasan cosas, diga, bueno, Dios quizás me está dirigiendo. Hay que confirmarlo. Ahí es donde entra la cuarta manera en que Dios habla. Es a través de la iglesia, es decir, los creyentes. No estoy hablando que el edificio le va a hablar. La iglesia de Cristo es el grupo de personas que unidas formamos el cuerpo de Cristo. O sea, los creyentes, usted puede ir a consultar, puede pedir consejo, puede pedir que oren por usted. Y esa cuarta fuente es importante. En todo este tiempo del cristianismo yo he recibido palabras de personas que me han animado, me han consolado, me han ayudado a entender la dirección de Dios para mi vida. Recuerde que la profecía no es de uso privado, sino que la gente fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Y Él quiere algo para su vida. No se deja manipular usted por la gente, ni se deje guiar solo por la que la gente le dice, Dios dice. Son 4 maneras. Corrobórelo con la palabra, con la oración, ore. Pídale a Dios cosas que sucedan para ver si es realidad, para ver si eso que le dicen es la voz de Dios. Entonces, esto es muy importante, hermanos, una vida balanceada en el Señor, aprender a escuchar su voz. Usted tiene que hacer ajustes grandes en su vida cuando usted entiende en qué dirección Dios le está llamando. Esta es la posición de Abraham cuando le dice el Señor, deja tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. No le dice ni a dónde es, pero es el momento en que Abraham está pensando. ¿Qué implica dar pasos en esa dirección desconocida? Vender todo lo que tengo, convertirlo en algo para llevarlo en el camino, llevarme a mi esposa, a mi papá y todo. ¿Qué significa todo? Hizo todo eso, hizo los ajustes y comenzó a dar pasos en la dirección que Dios le dirigía. Eso es de lo que estamos nosotros hablando hoy. Entonces hay muchas cosas que hay que ajustar cuando entendemos la dirección que Dios nos dice. Es muy triste, ¿verdad? Escuchar a personas que saben que Dios les llama y les dice cosas, que direcciones claras, pero ellos dicen, o yo he escuchado que dicen, Dios me llamó a tal cosa, pero
me dio miedo, ¿verdad? No lo hice. Hay muchas personas que les ha pasado así, que escucharon claramente donde Dios los quería, pero no lo quisieron hacer. Es como que Abraham hubiera dicho, una vez Dios me dijo claramente que me fuera de la ciudad. ¿Y qué pasó, abuelito? No, me dio miedo, no lo quise hacer. No existiría Abraham ahora, ¿verdad? Pero no, él fue un hombre obediente. Entonces, hay que ajustar, hermanos. A veces hay que cambiar la mentalidad de víctima que algunos de nosotros tenemos, que nos lleva a envidiar a las personas, una sensación de ser pequeños, pobres y que no podemos alcanzar cosas. Todo eso tenemos que trabajar. Es importante dejar eso. Hay que cambiar circunstancias, cosas que quizás nos están distrayendo mucho. Tenemos que reducir tiempo a, qué sé yo, ver las noticias, ver películas. Hay que ir ajustando la vida. Relaciones que no nos dejan caminar. Relaciones de pecado quizás que hay que dejar. Relaciones que nos llevan para otra parte. Hay que ajustar la vida y dejarlas. Compromisos que tenemos y que ahora hay que dejar. Tenemos la vida llena de actividades. Si Dios nos le dirige en esta situación, bueno, tiene que dejar cierto horario, ya no hacer esto, para meter ese tiempo y poder hacer lo que Dios le llama a hacer. ¿Qué acciones usted va a comenzar a dar? ¿Qué creencias tiene usted que cambiar para poder dar pasos en esa dirección? Para algunos va a significar irse del país, irse de vecindario, cambiarse a otro ministerio, qué sé yo, pero si Dios le dirige, hermano, tenga la seguridad que Dios le va a acompañar. No le estoy diciendo que va a tener dinero, porque si usted lo hace por eso, esa no es la intención de Dios. Dios quiere que lo experimente usted a Él en ese paso que usted y yo vamos a ir dando. Vamos a ir terminando entonces poniendo el ejemplo de Moisés, quien dejó su empleo, ¿verdad? De pastor de ovejas. Fue a decirle a su suegro que ya era hora de regresarse a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que hiciera algo. Después de estarle diciendo a Dios que no quería, Dios le dice, vas a ir. Él dice entonces, ok, voy a ir y tiene que hacer los ajustes. Él fue moldeable y se mantuvo a la disposición de Dios. Así es que llegamos aquí a este punto para reflexionar. Ese es el tiempo que ocupamos en la red para decirle a los pastores que hagan grupos de discusión y pues reflexionen estas preguntas. Ustedes pueden hacer grupos de 3 o 4 personas para que por turnos puedan ir viendo estas preguntas. Pueden ver quizás la que más les llama la atención, porque a veces no alcanza el tiempo, pero sí les invito entonces para que puedan hacer estos grupos de discusión y después de eso regresamos para escuchar qué hemos aprendido. Que Dios les bendiga.